Capítulo 1. El último banquete. Parte 1. A poca distancia de la capital real Lord Galia, era donde se encontraba el bosque antiguo. Habían pasado más de 10 minutos desde que se resolvió la batalla contra los autómatas restantes y la reina Raffi. Lux estaba mirando hacia el cielo solo para dejar que el calor restante de la batalla se enfriara. La sensación lo detuvo como si estuviera escalando alto hacia el cielo cuando miraba el cielo nevado de esta manera. Los recuerdos del pasado surgieron en la mente de Lux. Él se entregó a la ensoñación solo después de asistir a la reina Raffi en su lecho de muerte junto con Lisa. Está siendo demasiado descuidado para el héroe que ha salvado el mundo. La que estaba llamando a la espalda de Lux, quien estaba parada sombríamente, era Crucifer vestida con su traje de piloto. La chica de cabello azul era hermosa como un hada. Su cuerpo no temblaba incluso en esta temperatura nevada, tal vez porque ella se originó en un país del norte. Héroe, eso es, Lux anhelaba que llegara un héroe en la era del antiguo imperio, pero tal existencia no apareció ante él. Nadie se opuso a esa decisión tiránica. Nadie pudo hacerlo. Todos fueron tragados por el día normal mientras fingían no ver todo lo que estaba mal. Y así, si no hubiera un héroe. Él mismo. Lux deseaba convertirse en un héroe. Trató de cambiar el mundo junto con el héroe el conde Atismata, que se levantó en rebelión, y Fugil, quien estaba guiando a Lux. Lo siento si mis palabras te rozaron de la manera incorrecta. No es mi intención poner aún más carga que esto en ti, Lux-kun. Crucifer pareció interpretar los murmullos de Lux con un significado diferente y sonrió con ironía. Simplemente estoy expresando mi agradecimiento a tu coraje y acción. Aunque es un poco molesto que incluso nuestros recuerdos se rebobinaron en ese momento. Crucifer se rió entre dientes y le lanzó una sugerente mirada de reojo. Ver su sonrisa le recordó a Lux la reestructuración del mundo que fue ejecutada por la vestimenta divina de Ouroboros, la cual repitió 3 días el desfile donde entró en una relación romántica una vez con casi todas las chicas con las que era particularmente cercano. Las chicas habían olvidado por completo esos recuerdos, pero con la eliminación del hechizo vinculante de la reestructuración mundial, ahora recordaban esos momentos. Crucifer lo recordaba, junto con Celis, Pilfi y también Yoruka. Naturalmente, debían tener sentimientos encontrados debido a eso. Eso es, sobre ese asunto las mejillas de Lux se enrojecieron e inconscientemente se puso nervioso, pero, no te preocupes, no tengo intención de acosar a Lux-kun sobre ese asunto de inmediato. Sin embargo, no sé si ese será el caso cuando todo se haya calmado. Por la forma en que lo redactó, parecía que Crucifer no tenía la menor intención de tratar el asunto como si fuera algo que nunca sucedió. Voy a tener que hablar con todas después de esto, pero de alguna manera parece que hay otra presión sobre mí ahora vámonos. La capitana Magialka está preparando una fiesta. Originalmente no debería haber tiempo para algo así, pero no. En este momento todos están cansados e incapaces de equipar su drag ride, necesitan descansar. Después de esto Lux casi dejó escapar su verdadero pensamiento, pero se las arregló para contenerlo. Su deseo después de eso fue algo que no pudo decir. Después de esto, tenemos que regresar al nuevo imperio y volver a ponernos de pie, ¿no es así? Sí, la inteligente Crucifer era consciente del significado detrás de las palabras de Lux. Pero ella deliberadamente lo pasó por alto. Ella simplemente estaba cuidando a Lux, esperando que él lo dijera por su propia iniciativa. Ella sabía lo que Lux elegiría hacer después de esto. Pero incluso sabiendo eso, Crucifer tenía la intención de acompañarlo hasta el final. Por aquí. Todos te están esperando. Crucifer se adelantó para llevar a Lux. Lux siguió lentamente las huellas que estaban estampadas en la nieve acumulada. Parte 2. El centro de Abelan, que había sido trasladado aquí, dormía bajo tierra en el sitio de un templo construido con piedra. Todos, excepto Lux, ya se habían reunido allí alrededor de una gran hoguera. Los miembros de Cibayes a partir de Lisa. Los miembros de la división Asior a partir de Alma. También estaban los miembros de los Seven Dragon Paladins con los que estaba familiarizado. Además de ellos, también estaban los soldados privados de los 4 grandes nobles liderados por Nir y Daula,
junto con los Drag Knights del nuevo ejército del reino. Allí se celebraba un banquete para una gran reunión de docenas de personas. Hectómetros. Llegas tarde, cariño. Ven rápidamente a mi lado y acompáñame a beber. Capitana Magialka, ¿qué es esto? ¿Qué estás preguntando? Es un banquete tal como lo ves. Esta es la celebración de nuestro éxito al destrozar el hechizo vinculante de la reestructuración mundial y destruir el plan de Fugil de manera magnífica. Ja. Lux bajó la cabeza con indiferencia. Fueron muy ayudados por la carga de alimentos y el botiquín de primeros auxilios que Magialka ordenó que sus subordinados transportaran aquí, por lo que no pudo encontrar ningún defecto con su imprudencia aquí, pero todavía se sentía en conflicto. No seas así. También puedo entender cómo te sientes. Pero ni siquiera podrás descansar tu cuerpo si no te relajas. Este es también un proceso necesario para ti si consideras el asunto después de esto. Bueno, tienes razón, pero Magialka era la única aquí que tragó vino, tal vez porque estaba gravemente herida y no podría participar en la batalla. Los miembros de Ciballes, incluidos Lux y Lisa, no podían alegrarse pensando en la tragedia que había ocurrido en el nuevo imperio y las consecuencias que vendrían de ello. Ese era su sentimiento honesto. Lux, no te preocupes por ella. Lisa, quien estaba en el lado derecho del banquete, lo llamó con un pequeño suspiro. Ya estoy agradecida por todos los médicos y materiales que trajo aquí. Pásalo por alto aunque sea un poco grosero. Después de todo, ella es la que se vio arrastrada a la complicación de nuestro nuevo imperio. Sí. Lux asintió ante las palabras sin reservas de Lisa. Sintió que habían vuelto para convertirse en señor y sirviente una vez más después de un breve periodo de tiempo en el que estuvieron parados en diferentes lados. Lisa-sama, de alguna manera te has vuelto más como una princesa ahora. No. No digo que no fueras una princesa hasta ahora, Tilfar comentó con interés la actitud digna de Lisa. Fue Charis quien la reprendió exasperadamente. Tilfar. Para con tus bromas en este tipo de tiempo al menos. Estás siendo grosera con la princesa. Sí. Tenemos que disciplinarla más tarde. No se preocupen por eso. También estoy agradecida con ustedes tres. Les he hecho acompañarme muchas veces en este tipo de batalla en la que no sabemos si podremos sobrevivir o no. Eso fue solo por mi inutilidad. Tilfar se levantó solemnemente en respuesta cuando vio la sonrisa autodespreciativa de Lisa. Lisa-sama está siendo demasiado distante al decir eso. Es natural para nosotras, Ciballes, enfrentarnos a los peligros que amenazan al nuevo imperio. Tienes razón. Gracias. Parecía que Lisa había crecido mucho como princesa después de experimentar la separación con Raffi en la muerte. Solo se veía fuerte en el frente, pero aún debía sentirse triste por dentro. Seguramente ella se pondrá de pie y liderará el nuevo imperio. Y sin embargo, la forma en que Lisa miraba hacia adelante hizo que Lux pudiera mantener esa convicción. La conversación se calmó por el momento. Como si esperara ese momento, la chica con aire andrógino. Aeril de los Lords levantó la mano. Lux-kun. Descansemos durante al menos 2 horas hasta que podamos volver a usar nuestros drag rides. Fugil se dirigía a Garden. Calculé que le tomaría menos de 6 horas hasta que regrese aquí. Tenemos que decidir qué hacer antes de que regrese gracias a Aeril. Entonces descansaré donde estén todos. Afortunadamente, ninguna de sus fuerzas principales resultó gravemente herida. Debían poder mostrar al menos alrededor del 70% de su fuerza después de descansar un tiempo. Sin embargo, no les quedaría tanto tiempo si se decidieran a quedarse aquí. Todos entendieron eso, incluso sin que nadie lo dijera en voz alta. Aeril podría conectarse con el centro de Abelan y detener el programa que estaba produciendo al Sacred Eclipse en su situación actual. Pero todos los miembros aquí sabían que no terminaría con eso. Todos. Lamento que me haya quedado callado hasta ahora. También gracias por aliarse conmigo. Al quedarse callado, Lux se refirió a cómo lideró la división Azure y luchó para derrotar a la reina Raffi que estaba poseída por el Sacred Eclipse. Pero todos entendieron que era algo que no podía evitarse en esa situación debido a la reestructuración mundial. Lux, no puedes disculparte así.
No lo menciones más. Sé que estabas pensando en el futuro del nuevo imperio cuando decidiste enfrentar la amenaza sin dejar que nadie lo supiera. Lux caminó derecho cuando los miembros de Ciballe se reunieron y lo primero que hizo fue disculparse con ellos, pero la capitana Celis habló en representación de los sentimientos de todos. El nuevo imperio se ha salvado de la amenaza del Sacred Eclipse gracias a ti. Permíteme agradecerte formalmente como la hija mayor de uno de los 4 grandes nobles. Celis se inclinó. Los otros también asintieron en silencio tras ella. Solo por eso se le transmitió que todos ellos sentían lo mismo el uno con el otro. Pero a decir verdad, desearía que confiaras en nosotros. No deberías tratar de soportar el pecado por ti mismo. Incluso si podía ser difícil para ti confiar en nosotros debido a la vestimenta divina de Ouroboros, es justo como dijo Celis Senpai. Estaba equivocado. No será suficiente, no importa cuánto reflexione al respecto. Salvar a todos en el nuevo imperio, incluso si solo él tuviera que sacrificarse. Lux se había dado cuenta dolorosamente de lo ingenuo que era ese pensamiento a través de su batalla contra Lisa. Que él pudiera estar aquí en este momento fue todo gracias a todos. Fue capaz de superar muchos peligros y aún estar aquí así solo porque unió fuerzas con todos. Estaba aterrorizado de que los perdería al hacerlos pelear, no quería abrumarlos con infelicidad y dificultades, por lo que decidió luchar solo. Pero eso fue un error. Porque había aprendido una vez más lo tranquilizador que era tenerlos a su lado y darle un empujón en la espalda. Dejemos la reunión de introspección en eso. Estarás exhausto y colapsarás nuevamente si no te relajas y comes algo. Sí. Entonces no me contendré, ni Isan, solo di, estoy de vuelta, punto. Lux no sabía cómo relajarse y unirse al banquete. Fue entonces cuando su hermana menor Eiri le dio una respuesta específica. Lux siguió su sugerencia y se sentó frente a la hoguera. Tienes razón. Estoy de vuelta, todos bienvenido, Luchan. Bienvenido de nuevo, Haruhi-sama. Pilfi, Yoruka y todos los demás aceptaron sus palabras con caras sonrientes. Era un lugar que Lux mismo buscaba y deseaba. Disfrutó de un momento cálido rodeado de todos por un momento. Cerca de donde Lux y los otros estaban comiendo y calentándose, la mecánica que Magialka trajo aquí estaba reparando los dragrides. Grife, Mel, Sofis, Rosa. Eran los Drag Knights que representaban a sus respectivos países, pero aún así respondieron al llamado de Magialka y se reunieron aquí. Lux se dio la vuelta para darles las gracias. Bueno, he ido demasiado lejos para retroceder ahora. Al final, la batalla tampoco terminará si el Sacred Eclipse no se detiene, por lo que no hay otra opción. Bueno, Oni-chan es el representante de un país aliado después de todo. Espero tu gratitud más tarde. Grife era brusca como de costumbre, mientras que Mel era primitiva y adecuada a pesar de que ella era la más joven aquí. Lux sonrió con ironía hacia ellos. Por otro lado, recibió una cálida bienvenida de Sofis y Rosa. También es mi propio deseo como Gfer que las ruinas se usen correctamente, por lo que es natural que ayude. También pude ganar gracias a una enseñanza tuya, Lux. Estoy feliz de escucharlo. La expresión de Lux se relajó al escuchar las palabras de Sophie sobre que se había hecho más fuerte al ser influenciada y aprender de otra persona. Rosa, quien también derrotó a un autómata por su cuenta, también era la misma. Yo también. Estoy feliz de poder ayudar a Lux-sama. Por cierto, si todavía hay tiempo, quiero decir, podemos escabullirnos silenciosamente allí. ¿Qué planeas hacer conmigo en esta situación? No te preocupes. No voy a molestar a Lux-sama en absoluto. Yo me encargaré de todo. Ese no es el problema. Todos a su alrededor lo miraban fríamente durante esa conversación. Por alguna razón recientemente, las emociones de Rosa se habían vuelto locas y le habían traído peligro a Lux. En cierto sentido, incluso Yoruka aún podría estar con más moderación que ella. De alguna manera me siento aliviado, pero al mismo tiempo no, sin embargo, deseo que Lux-kun lo aclare pronto. Por otro lado, Aeril estaba viendo esa conversación con exasperación mientras se conectaba con Abelan para obtener autorización para prepararse para entrar.
Ella usó el chip de datos que trajeron de Garden para reiniciar la IA de Arsalia que estaba sellada en el centro. Sin embargo, incluso ella también estaba descansando después de terminar la preparación. Nadie lo decía en voz alta a pesar de que estaba en su mente. Detener el Sacred Eclipse que se regeneraría sin cesar de trabajar. Era algo que tenía que hacerse sin importar qué, pero aún no habían decidido qué hacer después de eso. Todos habían entendido vagamente qué era lo que tenían que hacer, pero dudaban en decirlo en voz alta. Estaban esperando las palabras del líder que asumió el desafío de pelear esta batalla, Lux. Todos. Por favor escuchen. Creo que todos ya lo han entendido, pero esto es algo importante. Exactamente 2 horas después de que comenzaron a descansar. Lux se paró frente a la hoguera en el medio y se dirigió a sus muchos camaradas mientras los miraba a su alrededor. Alma, Magialka y sus subordinados en la división Azure. Los Seven Dragon Paladins. Lisa, Sibayes y el ejército del nuevo imperio. Incluso los Drag Knights de los 4 grandes nobles miraban a Lux mientras contenían la respiración. Tal como se explicó anteriormente, detendremos al Sacred Eclipse que está conectado a la central para que no resucite nuevamente. Las cosas se resolverán con eso. Una vez que se detenga la creación del Sacred Eclipse, no podrá comenzar de nuevo de inmediato. Deberíamos tener paz durante varios años como máximo hasta que reviva de nuevo. Fue una declaración de victoria de que el mundo se salvó. Y sin embargo, la expresión de las personas que escucharon eso no se relajó. Aquellos que no sabían habían recibido una explicación durante el descanso y aprendieron la verdad. Sobre la cruel realidad que rodeaba este mundo y la amenaza sin precedentes que se cierne sobre sus cabezas. Pero, no será más que una paz temporal. Aprendimos esa verdad en Guernica, la capital abandonada, y la olvidamos antes de recordarla una vez más. Aquí Aeril habló como la representante de los Lords. Ella dio una explicación adicional como alguien que sabía sobre la historia de las ruinas. Nuestros recuerdos fueron alterados por la ruina Serot, el artefacto Ouroboros. Por Fugil Arcadia. El guaitero del principio. Incluso si Aeril se conectaba al centro de Abelan, Fugil también poseía la misma autorización. Después de concluir todas las batallas, Fugil podría reescribir el programa de Abelan y reiniciar el sistema de producción de Sacred Eclipse. ¿Por qué este Fugil está haciendo algo como esto? Debería haber otra manera si él quiere colocar el nuevo imperio bajo su gobierno. Uno de los 4 grandes nobles, la sobrina de Bugriser, Nir, preguntó con una mirada perpleja. Ella era solo una extraña que fue arrastrada a esta batalla, pero fue capaz de hacer preguntas con franqueza debido a eso. En respuesta, Lux, quien sabía sobre Fugil desde la era del antiguo imperio cuando su hermano mayor le respondió. No sé cuál es el verdadero objetivo de Fugil. Pero solo hay una cosa que sí sé. Eso era. Fugil ha restablecido este mundo, el nuevo imperio muchas veces, esperando que aparezca el gobernante justo. Fugil dijo una vez que era el trabajo del héroe salvar a los débiles. Los humanos albergarían malicia incluso hacia sus semejantes y planearían gobernar sobre los demás. Cuando esa malicia, esa autoridad, esa violencia alcanzara el pico y se convirtiera en el mayor poder sin nada que pudiera oponerse, Fugil se convertiría en el aliado de los débiles y ayudaría a su revolución. Justo como lo hizo con las personas que fueron oprimidas por el antiguo imperio. Al igual que lo hizo con el sagrado imperio Arcadia, donde los lords se originaron hace mucho tiempo. Fugil había estado viviendo por la eternidad repitiendo lo mismo desde hace varios miles de años. Incluso Lux todavía no tenía muy clara su razón, pero Fugil percibía el acto que estaba haciendo como la misión del héroe. Esa fue también la razón por la que asesinó a Listelka cuando ella tenía la intención de gobernar sobre otros después de obtener a Abelan. Pero si eso es todo, también podemos dejar que haga lo que quiera. Magialka cortó la atmósfera tensa y habló mientras se rascaba la cabeza. Ese tipo es poderoso. Ese artefacto, Ouroboros, cuenta con habilidades casi inmejorables. Incluso cuando nosotros, los Seven Dragon Paladins, excluyendo a Lux, lo desafiamos con todo lo que teníamos, aún así no pudimos derrotarlo. El interior del bosque nevado estaba envuelto en silencio.
Todos podían adivinar el significado detrás de las palabras de Magialka. Un futuro casi seguro de aniquilación los estaría esperando si lucharan contra Fugil. Y sin embargo, Abelan les sería quitado si no lucharan. Después de eso seguramente Ouroboros alteraría su percepción una vez más. No, solo Aeril sería asesinada porque estaba conectada con Abelan. Fugil regresaría de instalar el Gran Force en Garden en 4 horas más en su estimación. Todos aquí tendrían que decidir antes de eso. ¿Pelearían o escaparían? Fugil deseaba vigilar la elección de las mismas personas. Él no mataría a nadie mientras no hicieran nada agresivo. Por eso era que. Creo que huir también es una opción realista. O más bien, nuestra posibilidad de victoria es escasa si elegimos luchar. Incluso si por casualidad encontramos una manera de vencer a Ouroboros, nuestra posibilidad de victoria aún no alcanzará el 20%. Por supuesto, ese cálculo tampoco ha tenido en cuenta el daño que recibiremos. Tenemos tanta fuerza de batalla a nuestro lado y estás diciendo que nuestra probabilidad es solo del 20%, guión. Daula, el colega de Nir, el joven al mando de los soldados privados de Saga, uno de los 4 grandes nobles, frunció el ceño. Era un Drag Knight de alto rango, pero ni siquiera pudo arañar a Grife y Mel de los Seven Dragon Paladins. En este momento, la fuerza de lucha del mundo entero se acumuló aquí. Y sin embargo, Magialka dijo que sus posibilidades de victoria eran escasas incluso con eso. No pudo creer sus palabras. Sí, por eso deseo escuchar los sentimientos de todos. Deberíamos pelear o huir. Tenemos estas dos opciones. El silencio descendió una vez más. Obviamente, sería mejor derrotar a Fugil si estuvieran mirando a largo plazo. Si Abelan permanecía, el dispositivo de producción de Sacred Eclipse también se reiniciaría un día, y sus recuerdos también se modificarían. Pero el riesgo si desafiaban la batalla para detener eso era demasiado grande. Fue en ese momento, la chica pelirroja Rosa Granide levantó la mano. No podemos simplemente destruir el dispositivo. Simplemente destruir el sistema central debería ser posible si todos aquí trabajan juntos, ¿no es así? Se siente extraño ahora cuando escucho a Rosa regresar a su forma normal de hablar. La réplica de Sophis fue ignorada. Fue Aeril quien respondió la pregunta de Rosa. Si me preguntas si es posible destruir solo el dispositivo y luego escapar, sí, es posible. Pero tomará mucho tiempo, y además no puedo garantizar que su sistema esté más allá de la reparación. Estoy de acuerdo con eso. Incluso el almacenamiento del tesoro en la séptima ruina, Mon, tiene algunos lugares en los que no puedo entrar. Sophis también asintió ante las palabras de Aeril. Ya veo. Rosa asintió en aceptación. Entonces Lisa se puso de pie. Entonces Lux, ¿qué planeas hacer? Yo. No tengo ninguna intención de obligar a ninguno de ustedes a seguirme. Pero, lucharás, ¿verdad? Contra Fugil. Entonces te acompañaré. No hay forma de que puedas soportar disfrutar de una breve paz en el nuevo imperio que no te tiene en él. Oye, Crucifer, no arrebates las palabras de otra persona, estaba a punto de decir eso. Lisa estalló hacia Crucifer, quien la interrumpió despreocupadamente. Entonces vamos a votar. Aquellos que no puedan luchar, por favor evacúen a la capital real dentro de 2 horas a partir de ahora. Y luego aquellos que pelearán junto con él, quédense aquí y prepárense. Debería estar bien así, ¿no? Todos asintieron ante la sugerencia de Celis. No hubo nadie que eligiera regresar entre los miembros principales de los Seven Dragon Paladins, División Azioris y Valles. Entonces está decidido. En ese caso, entren en el centro de Abelan. Van a escuchar la historia de esta IA de Arsalia, bien. Necesitamos todo lo que podamos para preparar una contramedida contra Ouroboros. En efecto. Vamos Ni-san, estaremos ocupados. Lux, Aeril y Eiri fueron elegidos para ser los miembros que ingresarían a la central siguiendo las instrucciones de Magialka. La base de esta elección de miembros era si tenían conexión con las ruinas y si podían ser elegidos como contratistas o no en caso de que sucediera algo. No pasó mucho tiempo antes de que los 3 fueran teletransportados al centro de Abelan.
Las personas que se quedaron atrás se dividieron en dos grupos y comenzaron su preparación. Parte 3. Esto es realmente desconcertante. Rayos, el comandante de los soldados privados de los 4 grandes nobles que recibieron una solicitud de la reina Rafi y entraron en el bosque antiguo. Daula estaba expresando su verdadero sentimiento sin siquiera molestarse en ocultar su mente en conflicto. Era necesario que alguien manejara a los sobrevivientes de la división Azure y el ejército del nuevo imperio, por lo que se separaron del grupo de Lux y se les encomendó el papel de retirarse mientras transportaban a los heridos y a aquellos que decidieron no luchar con ellos. ¿Qué? ¿Solo te estás quejando ahora? Me harás reír al verte actuar tímidamente con esa cara sombría, así que detente. Nir, quien también era un comandante de igual rango, respondió a las palabras de Daula con una mirada exasperada. No me importa aunque interpretes mis palabras así. Ni siquiera tengo el margen mental para llevarme bien con tu parloteo en este momento. Bueno, no es que no entienda lo que quieres decir. También me siento igual. Los dos eran hábiles Drag Knights que lograron llegar a la clase X. Pero ellos mismos sabían que no eran dignos de permanecer en ese lugar. No era porque fueron derrotados fácilmente por Grife y Mel de los Seven Dragon Paladins quienes fueron derrotados por Fugil. Tampoco era porque tenían miedo porque su lado estaba en demasiada desventaja. Simplemente sentían que no tenían suficiente resolución. Aunque eran los subordinados de los vasallos principales en el nuevo imperio, su implicación directa con todo lo que había estado sucediendo era demasiado débil. No sabíamos nada. No sabíamos sobre la existencia de ese tipo de personas poderosas, ni siquiera sobre su resolución cuando desafiaban una batalla. Las palabras de Daula se llenaron de una avalancha de emociones. Los humanos podrían luchar si solo tuvieran causa, sentido del deber o beneficio ante sus ojos. Pero acababa de enterarse de cómo se pondría a prueba la determinación de uno cuando se enfrentara a una situación difícil con pocas posibilidades de victoria. Uno no podría desafiar a Fugil a menos que también tuvieran la fuerza de corazón para acompañar su fuerza excepcional. Solo aumentarían la cantidad de sacrificios sin sentido si desafiaran a Fugil sin tal resolución. Todos aquí habían juzgado que solo terminarían así en esta batalla. Ese era también el juicio de estos dos hábiles Drag Knights que pudieron conocer su propio lugar. Mi propia inmadurez, ¿verdad? Pensé que ya lo sabía, pero es frustrante saber que soy aún más inmadura de lo que pensaba. Tengo que entrenar mucho más cuando regrese. Todavía eres asquerosa incluso cuando haces un acto loable como ese, ¿sabes? Daula bromeó ante el monólogo de Nir, pero ella ignoró eso y preguntó. Hey, ¿qué lado crees que ganará? ¿Será Fugil Arcadia, o será el príncipe de las tareas del nuevo imperio y los demás? Ni siquiera puedo imaginarlo. Pero, según lo que habían escuchado hasta ahora, 9 de cada 10 no podrían ganar contra Fugil incluso si reunieran toda su fuerza. Así de inconmensurable era el Drag Knight llamado Fugil y Ouroboros. Pero incluso mientras pensaba eso, Daula deliberadamente dijo una respuesta diferente. De cualquier manera, seguir el camino recto del ser humano como rey será un camino difícil. Ja. Ni resopló reflexivamente. Los dos eran jóvenes recién llegados y enérgicos que a menudo actuaban engreídos, pero lo reconocieron. Reconocieron que Lux y Lisa eran dignos de llevar el nuevo imperio sobre sus hombros. Lo que decidía una batalla sería la fuerza total de ambos bandos. Recurso y estrategia significaban todo. Pero también había fuerza producida por el poder de la unidad. El calibre de Rey de Lux que reunió incluso a las personas que alguna vez fueron su enemigo. El héroe del comienzo Fugil que había pasado por innumerables batallas mortales durante miles de años por sí solo. Los dos entendieron que aún eran demasiado inmaduros para medir la fuerza de esos dos. Parte 4. Mientras tanto Fugil usó su propia autoridad como Lord para instalar el Gran Force en la parte más profunda de Garden. Con esto, las 7 ruinas se activaron y tanto Abelan como Ouroboros ahora podían activar Endless. Es decir, se terminó la preparación para llevar a cabo la modificación a escala mundial de la percepción de todos a partir del nuevo imperio. Ahora los recuerdos de todos podrían restablecerse. La mayoría de la energía dentro de todas las ruinas se había agotado debido a todas las intensas batallas en este medio año.
Tendría que ocultar la existencia de las ruinas y luego guiar a las personas y a los Drag Knights después de que las ruinas fueran descubiertas por la gente de esta época una vez más. También necesitaría revivir a las autómatas y confiarles la administración de las ruinas después de restablecer su memoria también. En estos miles de años, cada vez que modificaba la historia volvía a la situación un poco atrás antes de dejar que las manecillas del reloj avanzaran una vez más. Realizó este acto con la suavidad de alguien que lo había repetido innumerables veces. Tampoco tuvo dudas sobre lo que llevaría a cabo después de esto. Haré que la Gear Leader arregle esta habitación más tarde. Fugil se detuvo junto al depósito de tesoros que administraba la Gear Leader de Garden, Clan Liese, y revisó el interior. Se tomó un chip de datos de aquí cuando Lux vino a rescatar a la Aeril capturada. Era un medio de grabación que por alguna razón Fugil no pudo verificar incluso con la autorización que tenía. Tampoco sabía quién dejó el chip de datos aquí. Fue una información que Fugil no pudo alcanzar ni siquiera durante estos miles de años de cumplir su misión. No cambiará nada incluso si lo veo en este momento. Fugil dejó escapar una risa autodespreciativa y salió del almacén. Escondió el cuerpo principal de la ruina Ceroto Ouroboros en el bosque antiguo y dejó su manejo a la Otamete Arsalia. Viajó aquí usando un ex-Wyvern. Debido a eso, tomaría un poco más de tiempo hasta que llegara al bosque antiguo. No tenía necesidad de descansar su cuerpo, pero utilizó algo de tiempo para restablecer la función de Garden. A su lado podía ver la ilusión de Arsalia. Ilusión, me pregunto desde cuándo comencé a ver esto. Tal vez fue desde hace varios cientos de años, no, Fugil quien había estado viviendo por toda la eternidad y había alterado repetidamente la historia hasta ahora ya había perdido la noción del paso del tiempo. Pero incluso cuando el Sacred Eclipse no respondía al corazón de Fugil, incluso cuando la Otamete Arsalia no estaba a su lado, aún podría ver y escuchar su ilusión. Parte 5 Lux-kun está comenzando. Sí. Aeril. En el centro de Abelan, en medio de una habitación que estaba rodeada de paredes plateadas e innumerables engranajes, Aeril llamó a la IA de Arsalia usando la autoridad que estaba integrada en el chip de datos. La figura en el vestido flotaba en proyección 3D. Miró hacia Lux, Aeril y Eiri con una sonrisa. Lux y Aeril habían visto la grabación en una de las instalaciones de Abelan, el archive. Pero la obstrucción de El Fajura destruyó el dispositivo de reproducción y les impidió hablar más con la IA. Ahora iban a ver la continuación desde allí para formar una contramedida hacia Fugil y Ouroboros. Las autómatas habían estado actuando extremadamente groseras. Pero por favor no las culpes. Están completamente concentradas en su deber de proteger las ruinas porque su sentimiento por mí es demasiado grande. La proyección de Arsalia primero se disculpó por lo que sucedió en el archive. En ese momento, estaban hablando sobre el pasado de Fugil, el comienzo del romance entre él y Arsalia, y la historia del Imperio Arcadia. Lux planeaba preguntarle a la IA sobre la continuación de esa historia, pero, Arsalia-san, sobre eso puedes contarnos primero sobre el punto débil de Fugil y Ouroboros. Eiri cambió el plan y preguntó con franqueza. Ella debía estar pensando que no tenían tiempo de seguir la historia paso a paso. Pero la proyección de Arsalia le respondió con una sonrisa efímera. ¡Qué franca! Sin embargo, lo siento mucho, pero no tengo ningún consejo que pueda darte sobre ese asunto. Lux pudo escuchar a Aeril y Eiri a su lado quedándose sin aliento. Le dijo lo sorprendidas que estaban a pesar de que debían haber estado imaginando la posibilidad de eso en su corazón. La ruina Cerot, el artefacto Ouroboros constituye la mayoría de Abelan. Es un arma definitiva que está equipada con todas las habilidades y tecnologías. Por eso no sé si tiene algún punto débil que no sea su gran consumo de energía. También así fue como murió mi cuerpo principal antes de que pudiera darle una prueba de funcionamiento. La autómata Arsalia que estaba al acecho en algún lugar por aquí podría estar mintiendo si fuera ella con la que hablaban en este lugar, pero la IA en esta proyección no parecía que les mentiría intencionalmente. Habían imaginado que este podría ser el caso después de presenciar esa fuerza fenomenal. Incluso si todavía tuvieran a Singelen aquí y todos lucharan juntos con todo su poder, aún así sería difícil ganar contra Fugil y Ouroboros. Ni Isan.
Tal como pensé, no deberíamos considerar retirarnos de aquí. Aerie tiró de la mano de Lux con una expresión incómoda. Incluso luchar contra Fugil ya era extremadamente imprudente por sí mismo, pero ahora había salido a la luz que el enemigo no tenía una debilidad clara que les traería la victoria si lograban aprovecharla. Aerie se sintió desanimada. Ciertamente. No hay razón para pelear si ni siquiera tenemos ninguna posibilidad de victoria. Incluso si el Sacred Eclipse revivirá, aún así será más adelante en el futuro. Aeril también agregó sus palabras, pero Lux no se veía intimidado en absoluto. Lo entiendo, entonces puedo pedirte que expliques en detalle las habilidades de Ouroboros y Fugil. Obtendré su debilidad por mí mismo a partir de ahí. Espera, Nii-san. Lux-kun. Aerie y Aeril levantaron la voz después de escuchar lo que dijo Lux. Lux sonrió para tranquilizarlas a las dos y acarició ligeramente la cabeza de Aerie. No te preocupes, no voy a pelear sin pensar en las consecuencias. Nii-san dice que hay una posibilidad de victoria. Eso es imprudente. Aerie se dirigió hacia Lux, pero tenía una convicción dentro de sí mismo. Fugil no es una existencia inmejorable de ninguna manera. Lo entiendo por cómo mató a Singelen. Si Fugil y Ouroboros estuvieran realmente en el reino de Dios, no tendrían necesidad de hacer algo como matar a su oponente solo para asegurarse. En otras palabras, Fugil pensó en Singelen como alguien que podría matarlo si él no lo mataba primero, por eso lo mató para asegurarse de que tal posibilidad no ocurriera. Mi sabio hermano menor, ¿entiendes por qué alguien con tanto talento como tú no puede ganar contra un Drag Knight superior? Hace 7 años, cuando Lux acababa de obtener un Drag Ride, aprendió a fondo sobre la ofensiva y defensa antes de entrar en una batalla simulada contra un oficial militar que Fugil le presentó. Lux abrumó al oponente con su incomparable visión dinámica y habilidad de pilotaje, pero no pudo vencer a su oponente decisivamente debido a la diferencia en las especificaciones del Drag Ride. Fue porque mi Drag Ride es un Wyvern, mientras mi oponente estaba usando un ex-Wyvern. Frente a un oponente que llevaba un Drag Ride de uso general reforzado con una armadura más pesada, no pude romper la barrera fácilmente debido a la diferencia en la potencia de nuestras armas. Además, su oponente también era un piloto experto que no mostró aperturas. El oponente era una persona fuerte que piloteaba un Drag Ride hábilmente. Lux pensó que no habría forma de revertir esa diferencia mientras no cambiara el Drag Ride que estaba usando. No puedo entregarte mi Drag Ride divino mientras sigas pensando así. Pero en ese momento Fugil se rió de la respuesta de Lux en voz baja. No hay nada como una existencia inmejorable en este mundo. Pero nunca perderás mientras puedas hacer que tu oponente piense así. ¿Entiendes por qué te hice aprender defensa y analizar al oponente? Es para hacerme observar el movimiento del enemigo. Así es. Con tus ojos pronto entenderás. Aprende una forma de pelear para encontrar el punto débil del oponente. Alguien que pueda aprender y comprender a su enemigo durante la lucha, se convertirá en el Drag Knight más fuerte. Eso es, de las propias experiencias de Fugil Nii-san. Sí. Mi pensamiento en el pasado era lo opuesto a eso, pero al final llegué a tal conclusión. Incluso un poderoso enemigo que parece invencible a simple vista está ocultando un punto débil. No hay nadie que no tenga un punto débil. Pensando ahora, en ese momento Fugil no estaba hablando de la era del antiguo imperio cuando hablaba del pasado, debía estar hablando del tiempo anterior a eso, sobre su experiencia cuando Arsalia todavía estaba viva. Mata antes de que te maten. Las personas tendían a pensar que el mejor plan para sobrevivir en el campo de batalla era siempre tomar la iniciativa, pero en una batalla entre Drag Knights donde la herida fatal podría evitarse debido a la barrera, era imposible derrotar fácilmente a un guerrero fuerte con una habilidad que superaba cierta línea. Pero si alguien pudiera determinar su punto débil y presionarlo bruscamente. Además, si pudieran pilotar incluso mejor un Drag Ride con suficiente habilidad. Nacería un Drag Ride que era extremadamente cercano a ser el más fuerte. Después de eso, Lux obedeció el consejo de Fugil y pulió su corazón, cuerpo y habilidad bajo el juramento de destruir el antiguo imperio. No hubo oponente que no tuviera un punto débil. Y aún así, Fugil no fue una excepción.
Lux no solo se tragaba las palabras de Fugil sin duda, sino que también era una convicción que Lux obtuvo de todas sus batallas. Pudo obtener la prueba de su condena al ver la batalla de Singelen en la capital abandonada. Esa batalla final de los Seven Dragon Paladins en la capital abandonada. Una oportunidad de victoria está oculta dentro de esa batalla donde Fugil fue acorralado a un grado tan sin precedentes. No notaría ningún punto débil si no hubiera ningún guerrero fuerte que rivalizara con Fugil. Por lo tanto, Lux decidió preparar tácticas. Decidió traer todo lo que Fugil le había enseñado y hasta ahora había entrenado en la lucha contra Fugil. Eso es todo. Entonces, mi papel terminó con esto. Laia Arsalia dijo eso después de que ella terminó de contar toda la información sobre Fugil y Ouroboros a Lux. Después de esto, Lux y los otros tendrían que planificar las contramedidas, así como hacer la preparación para todo tipo de cosas. También tendrían que descansar en un lugar seguro si querían recuperar su resistencia. No tenían margen de maniobra con su tiempo, y sin embargo, Lux seguía preguntando sobre cierto asunto. Tengo, solo una última pregunta. Lux clasificó la información dentro de su cabeza, enderezó su postura y respiró hondo. ¿Puedes contarme sobre el incidente que hizo que el Sacred Eclipse se volviera loco y la conclusión de Fugil? Escuchó sobre el pasado de Fugil en el archive antes de esto. La abominable historia que nació del Sagrado Imperio Arcadia. Los nobles de sangre pura de Arcadia que recibieron la cooperación de los Gfer y subieron a la cima del mundo trataron a su gente como mano de obra mientras los oprimían e incluso chupaban su vida. Los nobles crearon los Evis, hicieron que comieran humanos y crearon el elixir a partir de ahí. Monopolizaron ese elixir y planearon hacer que su predominio fuera aún más inquebrantable y llamaron a los que se rebelaron contra ellos como clan de los traidores. En una época tan loca, Arsalia, que se suponía era la diosa de la salvación, descubrió el corazón virtuoso dentro de Fugil, que era despreciado como alguien del clan de los traidores, por lo que lo recogió. Los dos construyeron un vínculo emocional entre ellos mientras luchaban contra la guerra y los esquemas contra cualquier tipo de opresión como la explotación irrazonable de las personas y la discriminación. Y luego llegó la paz por un tiempo, pero la batalla no terminó incluso entonces. El clan de los traidores que había probado el sufrimiento de los largos años de guerra vio una apertura y planeó la venganza hacia los lords. Las personas con una posición débil que nacieron debido a la guerra se acostumbraron una vez más y se convirtieron en sacrificios. Salvar a todos era algo completamente imposible incluso para Arsalia y Fugil. Arsalia creó el Sacred Eclipse y Ouroboros por el bien de aquellas personas que no pudieron ser salvadas. La reestructuración mundial de Ouroboros era un dispositivo para manipular la percepción de las personas, de modo que pudieran olvidar el rencor de los largos años de guerra y recuperar su conciencia humana. El Sacred Eclipse era un dispositivo para proyectar la voluntad de la gente. Sentiría el resentimiento de las personas que no fueron recompensadas y las visitaría para otorgarles la salvación. El sueño de los dos era eliminar la desesperación del mundo humano. Se juraron el uno al otro que continuarían intentando hacer realidad ese sueño. Todavía recordamos hasta ese punto, Lux miró directamente hacia la proyección de Arsalia y la interrogó una vez más. Pero quiero saber sobre la historia más allá de ese punto, cómo terminó el Sacred Eclipse que debería estar salvando a las personas en algo así, ¿por qué vive Fugil de esa manera? Quiero que me cuentes la continuación de esa historia y su conclusión. La proyección de Arsalia guardó silencio por un momento hacia esa pregunta. Ella bajó la mirada en silencio y mostró un gesto de pensamiento. Para ser honesta, estoy perdida. ¿Por qué? Después de llegar tan lejos Eiri señaló, pero Arsalia lentamente abrió los ojos. No sé si será mejor o no, que todos sepan la verdad, no dudarás al derrotar a Fugil, no. Ella dijo eso en duda. Pero Arsalia alzó la cara al final. Aún así, tengo que contarlo todo. Para llegar a la conclusión que he estado esperando todo este tiempo.